versículo 3. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran poder de espada. Cuando hablamos de este segundo caballo, fíjense que empieza directamente refiriéndolo a un color. ¿Qué color es? ¿Y qué es el color bermejo? ¿Qué color es eso? Nunca han escuchado un color bermejo, ¿verdad? Están haciendo señas por ahí de qué color es y nadie le está parando a la pobre hermana. Cuando hablamos de Daniel, la profecía de Daniel sobre el sacrificio, el templo, hablamos de Éxodo, cuando el Señor habló sobre los sacrificios, Él nombraba a un becerro bermejo. ¿Pero qué color es el bermejo? ¿Qué color es ese? ¿Qué color? Porque vio la otra. Un color rojo, un color rojizo tipo ladrillo. Eso es un color bermejo. Amén. Pero ese color existe solamente en la Biblia, o el color nunca lo he visto. No, en la paleta de colores aparece ¿Sí? como el color tipo ladrillo. Lo que pasa es que nosotros siempre asemejamos los colores a algo. Blanco como silla, blanco silla, blanco pared, pero tienen sus nombres. Pues. ¿Okay? Cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó otra voz, la voz ya no del primer ser viviente, sino del segundo, que le dijo: ven y mira. ¿Quién es el que viene montado en el caballo bermejo? Segunda pregunta, ya tenemos la primera contestada. ¿Qué color es ese? El color bermejo. Y en la segunda sería: ¿quién es el que viene montado en este caballo? Ok. Vamos a buscar rápidamente en Primera de Tesalonicenses 5:3. ¿Qué creen ustedes que pueda representar, antes de leer este capítulo, qué puede representar este color? Si el blanco en el caballo pasado representaba la paz o la supuesta paz, un caballo de victoria, ¿qué creen que pueda representar este sabiendo que es un color rojo? ¿Cómo? Sangre, ¿verdad? ¿Y la sangre de dónde sale? No vayan a decirme del cuerpo. Me refiero a qué puede suceder para que haya sangre. Guerras, batallas. Si nos vamos a la historia, por lo menos en el caso de Venezuela, según los colores de nuestra bandera, el rojo es representado por la sangre de aquellos libertadores que derramaron por la patria, ¿verdad? Entonces quiere decir que este color es representado por las guerras, por el derramamiento de sangre. Amén. Tienen en la lectura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos degeneración repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Esta mujer que habla, según de Tesalonicenses, esta palabra, perdón, habla de una mujer que está encinta, como dolores de parto. No le voy a preguntar a un hombre qué es eso, porque no sabemos nada de eso, gracias a Dios. Pero las mujeres sí conocen lo que son dolores de parto y lo que con ellos conlleva. Pero aquí se refería no nada más a una manera literal en una mujer estando embarazada, sino algo que ha de venir. Como dolores de parto es lo que vendrá a futuro, unas guerras. Amén. Entonces con ello conlleva lo que es la sangre. Vayan tomando nota, guardando en su CPU mental estos puntos porque van a ser bastante de relevancia. El color rojo, la sangre y todo esto. ¿Cómo? Examen.
Ok. Este jinete tiene una representación característica. El jinete anterior, habíamos dicho que era ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Que iba a traer una paz, una supuesta paz. Si nos vamos con el libro de Daniel nuevamente, capítulo 9, vamos a encontrar que cuando Miguel le da a Daniel el mensaje que el Señor le manda, le dice que van a haber 70 semanas sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que todas estas semanas se han cumplido a excepción de una. Estamos en la semana 69, donde entra el periodo de la gracia, que es el que estamos viviendo. Esta última semana se va a activar en el momento que surja ¿qué? El anticristo. Empieza a correr esta semana, ya la iglesia no estará en la tierra. Y empieza un periodo de paz, el primer jinete, que es el anticristo. 3 años y medio, dice Daniel, serán de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y el resto de los 3 años y medio serán de guerra. Aquí entra el segundo jinete, el segundo caballo. Entonces, este caballo es la representación de guerra, ¿ok? Es el jinete de guerra. Esto significa que en la tierra habrá o surgirá guerras, revoluciones, tumultos, juicios en masa, destrucción general, se matarán unos a otros y será el comienzo de los juicios de Dios sobre la tierra. Ciertamente los símbolos son los mismos: bermejo, rojo. Vámonos a la parte política. ¿Cuáles son los gobiernos que representan el color rojo? Digan, sin miedo, que aquí nadie va a venir a meterlo preso. La revolución. El socialismo, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de gobierno que representa el rojo, que es el mismo pero disfrazado con otro. El comunismo, ¿verdad? El comunismo. El gobierno comunista es un gobierno anticristiano. Desde hace mucho quiere apoderarse del mundo. Pero el gobierno comunista no es el gobierno del anticristo. En primer lugar, porque el anticristo aparecerá después del rapto de la iglesia y el comunismo tiene mucho tiempo sobre la tierra. En segundo lugar, porque el anticristo aparecerá y comenzará su señorío pacíficamente, mientras que el comunismo comenzó hace muchos años atrás y, por cierto, con mucho derramamiento de sangre. Tenemos Rusia, Cuba, China, Nicaragua. El anticristo se enseñoreará del mundo 7 años solamente, mientras que Rusia tiene muchos años gobernando y con Rusia muchos países. A este ser se le dio una espada grande. Es un símbolo de una guerra grande, donde no habrá naciones neutrales. O sea que todas las naciones van a entrar en guerra. Amén. El tercer sello, vámonos al versículo 5 y 6 y lo leen, por favor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: Dios, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite
ni el vino. Fíjense que, ¿qué es lo que trae? No, todavía no le voy a hacer esa pregunta. Todavía no, porque después la van a adivinar rápido. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, se oyó una voz del tercer ser viviente que dijo: ven y mira. Y le mostró a este tercer jinete. ¿Ok? Dice la descripción que es un caballo negro. ¿Verdad? ¿Qué creen ustedes que jinete monta este caballo negro? Sin pena equivocarse. No vayan a decir que es el sol. ¿Qué jinete monta este caballo negro? ¿No sabe? Si habla de comida puede ser el hambre. Hay una necesidad. Vamos a ver, hay una necesidad. Significa muerte. ¿Muerte por qué? Por inanición. ¿Ok? Muerte por inanición. Aquellos que mueren de hambre tienen un color oscuro. ¿Ok? Vamos a buscar rápidamente Lamentaciones 4. Lamentaciones 4, del 8 al 9. Lamentaciones 4. De mucho valor. Ahorita le vamos a responder esa pregunta. Exactamente cuánto es. ¿La tienen? Dígalo. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Pero ahora sus caras son más negras que qué? El carbón. Ajá. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos. Están secas y duras como la madera. ¿Eso es a falta de qué? De alimentos, de nutrientes que necesita el cuerpo. Esto quiere decir que el hambre, la muerte por inanición trae producto de este estado. ¿Okay? Y por eso es el caballo representado como color negro. Entonces, ¿cuál es el resultado de las guerras y el derramamiento de sangre? Primero, que destruirán a todos los habitantes útiles para el trabajo. Los campos permanecerán sin trabajar. Los campos estarán inservibles por las bombas, guerras y pisoteadas por todos los ejércitos del anticristo. Las provisiones serán confiscadas, como lo hicieron en el año 1933, cuando los comunistas quitaron a Ucrania todo el pan que tenían, experimentando los resultados del hambre. Como los israelitas cuando fueron sitiados por el emperador Nabucodonosor en el año 568 a.C. Léame el versículo 10 de ese mismo capítulo, por favor. De Lamentación. Ajá. Dice: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de la lo cocinaron. Y esto está hablando de el pueblo de Israel, que fue el que hizo eso. Se comían a sus propios hijos del hambre que estaban pasando. ¿Usted haría lo mismo? Si cuando hubo aquí en el 2017 la gente comía perrarina, imagínense ustedes si no se iban a comer los muchachitos. ¿2000 qué? En este momento se está Perrarina, ¿2000 qué? 17. Bueno, cuando en 1989 Que estaban comiéndose a sus propios hijos.
Y esto era el pueblo de Israel, no era otro pueblo desconocido. Como en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito sitió a Jerusalén. O sea, imagínense esas posturas en aquellos tiempos donde estas guerras lo que traían era hambre, había escasez a causa de el daño que le hacían a la propia tierra, que ya la propia tierra no podía producir, y si producía no había quien la trabajara porque estaban ¿qué? Muertos. Amén. Ahora, la balanza en la mano de este ser indica que aún el anticristo tendrá que compartir la comida para auxiliar en parte la gran necesidad que esa terrible hambre estaba haciendo. ¿Para qué era una balanza? Obviamente para pesar. Se oye una voz del centro de los cuatro seres vivientes. ¿Quién es el que habla? Cristo. La voz decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino, según el versículo 6. 2 libras de trigo por un denario. 1 libra equivale a 453 gramos y 2 libras equivale a 906. Un denario equivale a un día de salario. 6 libras de cebada por un denario, 6 libras equivale a 2.721 kilogramos. ¿Qué significa esto? Esto significa que habrá un hambre terrible. El sueldo apenas alcanzará para comer una sola persona. Y cuando mucho, 2. ¿Cómo alimentar a un padre a su familia? Imagínense una familia de 7 y 8 muchachos. ¿Dónde está leyendo? Y si este padre, que es un jornalero, comparte su comida con su familia, él mismo quedaría tan debilitado que así no iba a poder trabajar. O come él o le da la comida a los hijos. Y si él no come, no va a tener fuerza, va a seguir trabajando para seguir trayendo comida. Y si deja de trabajar, entonces la cosa se va a poner fea. Se va a poner fea. ¿Cómo hará este jornalero cuando tenga que comprar el vestido, los zapatos, los útiles, para el carro, la gasolina, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua? Sí, y las cosas necesarias para el hogar y la familia. Esto indica que morirá de hambre con su familia. Y esto traerá una muerte por inanición. Imagínense todos esos casos extremos, porque ya estamos hablando en un punto, de que todo será extremo. Ya no va a haber algo, bueno, toma, anda para la vecina y pide un poquito de harina, porque ni la vecina tendrá un poquito de harina. Esto va a ser a nivel mundial, no va a ser en un solo país, ¿ok? ¿Qué va a pasar, hermano? Pero ya eso aconteció ya. No, esto va a acontecer. Porque estamos en es el segundo sello. El tercer sello, y ya en ese momento nosotros no vamos a estar. Y eso está más cerca que... Bueno, pero ¿en qué parte, en la actualidad estamos ahorita, en qué parte del sello? Nosotros no estamos viviendo sellos. No, esto está pasando después, esto va a pasar después del arrebatamiento. Nosotros no vamos a estar aquí. La voz dice: no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino estarán por visto bajo cuidado especial de las autoridades, para uso médico y demás necesidades urgentes de la población y de las autoridades. Pero aun cuando estos no estuvieron bajo vigilancia de las autoridades, la gente no buscaría el aceite y el vino, que son elementos de placer, debido a la hambruna y especialmente a lo costoso que estarán estos dos elementos. Si el trigo va a ser carísimo, imagínense cuánto más caro no va a ser el vino.
y el aceite. Y estos dos elementos tampoco es algo que quite el hambre. Va a ser para usos médicos, usos necesarios que la población pueda tener a un nivel aparte, pero no necesariamente para matar o quitar el hambre. La gente no buscaría el aceite y el vino, que son elementos de placer, debido a la hambruna y especialmente a lo costoso. Una persona con hambre no pide una cerveza o un vino. Una persona que no tiene pan para que quede aceite, si no puede usar sin el pan. Si una persona no tiene para comprar trigo o un pan, ¿de dónde podrá comprar un aceite y un vino? O sea, que sería mucho más costoso. Por eso le dijo a este jinete: no dañes el aceite y el vino. En otras palabras, no lo vayas a desperdiciar. Ahora les pregunto, habiendo visto todos estos acontecimientos que hoy en día se puede ver de manera de vestigios, es algo de que esto tiene que ocurrir a nivel mundial. A veces la gente dice: no, esto que está pasando es profético porque la Biblia lo dice. Sí y no. Porque esta profecía es a nivel mundial. No es algo de que va a pasar en China y en Japón no, y en Rusia van a estar bien, pero en Estados Unidos van a estar mal. No. Esto es a nivel mundial. Lo que estamos viviendo nosotros ahora son vestigios de lo que va a suceder más adelante. Y más que vestigios, falta de administración. Una mala administración. Amén. Vamos con el siguiente sello. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Si tienen preguntas, háganlas, que el hermano Ali gustosamente se la va a responder. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense que dice que cuando abrió este libro apareció otro ser que montaba un caballo. ¿De qué color? Apocalipsis 6. De un color amarillo. Y dice que aparte de él venía otro que lo seguía. ¿Y quién era este ser? El Hades. ¿Recuerdan la semana pasada cuando le dije que normalmente siempre se hablan de 7 caballos del Apocalipsis, pero que la Biblia reflejaba eran 4? Sin embargo, había uno de ellos que siempre venía acompañado de otro. Aquí tenemos el primer vistazo. Ya no estamos hablando de 4, sino de 5. Amén. Ok. ¿Qué significa el caballo amarillo? El caballo amarillo significa muerte. Después de una falsa paz, después de un periodo de guerra y un periodo de hambre, ¿qué es lo que viene? Muerte. Amén. En otras versiones significa pálido o color de muerte. En el original griego significa color de cadáver. Mientras los primeros 3 jinetes llevaban un arco, una espada y una balanza, el cuarto no necesitaba ninguna de estas características, porque la muerte es bien elocuente por sí misma. ¿Ok? ¿Por qué aparece la muerte y el Hades juntos en este libro? El Hades es el lugar de los espíritus que han partido. El infierno es un lugar de tormento. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 27 y 31, se menciona el Hades. Vamos a buscarlo rápidamente. Hechos 2, 27 y 31.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién habla allí? No es el hermano Ali, él fue el que lo leyó. Pero en ese momento, ¿quién habla? ¿Cómo? Porque David dice de él. Pero ¿en qué momento dijo David eso? Aquí no está hablando Pablo. Cuando lo dijo en un salmo. Y este mismo lo hace referencia a Jesucristo cuando iba a partir, que dijo que no dejarás mi alma. ¿En dónde? En el O sea que me vas a resucitar para que todo esto sea cumplido. Entonces, ¿dónde aparece el Hades en la Biblia? Lo tenemos en el capítulo 2 de Hechos. Hades, en el griego, significa lo que nosotros hoy en día, en español, en castellano, conocemos como infierno. No es un sector aparte de eso, es lo mismo con otro tipo de traducción. Cristo aparece en Apocalipsis 1:18 como el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Lo leo rápidamente. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son símbolo de autoridad. Cristo tiene la autoridad de mandar a los hombres a la muerte o librarles de ella. Cristo es supremo sobre la misma muerte. A la muerte se le dio autoridad de matar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, con espada, con mortandad, con hambre y con todas las fieras del campo. ¿Quién le dio esa autoridad? En Ezequiel, busquémoslo rápidamente, 14:21. En Ezequiel 14:21 aparecen los mismos 4 agentes de la muerte. Amén. ¿Lo leo? ¿Sí? Amén. Hijo de hombre, profetiza. 21. 14:21. 14. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviere contra Jerusalén mis 4 juicios, terrible, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ellos hombres y bestias. Ahí está hablando el Señor que mandará un juicio a Israel sobre este mismo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Y lo mismo en Jeremías 15, versículo 3. ¿Por qué aparecen reflejados en este tipo de animales? Porque si leemos un poco más a profundidad vamos a encontrar que estos animales trabajan de la misma manera que estos 4 seres. Jeremías 15:3. ¿Ok? Entonces, nosotros, viendo el reflejo de todo esto, nos vamos a dar cuenta de que estos jinetes siempre han actuado, pero no por sí solos o no porque Satanás lo manda. ¿Quién lo manda? Jehová. O sea que Él es el que tiene la autoridad sobre ellos, aunque son seres malvados y malignos. Quien los controla a ellos es Jehová. Quiere decir que este último jinete no está suelto por ahí como judío errante, que es la muerte, ni tampoco está en manos de Satanás, sino bajo la autoridad del Señor. Ahora les voy a hacer una pregunta y se la voy a dejar ahí. ¿Es bueno que nosotros como cristianos reprendamos al espíritu de la muerte? Ahí se la voy a dejar.
Ahí se las voy a dejar. Y... sí, ajá. No me responda ahorita. Se las voy a dejar ahí y eso lo vamos a discutir la semana que viene, porque yo sé que lo van a buscar. La muerte. ¿Quién es la muerte? El diccionario Everest dice que la muerte es cesación de la vida, separación del cuerpo y del alma. Símbolo de la muerte siempre es representado con un esqueleto, con una guadaña. El diccionario bíblico dice que muerte es separación del cuerpo y del alma. Primera muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y la segunda, el acto de separarse de Dios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y otras partes de los libros, siempre vamos a encontrar de que siempre se habla de una segunda muerte. La muerte primera y la segunda muerte. Pero ¿cómo es eso de que una persona pueda morir dos veces? Si te moriste a la primera es imposible que te vuelvan a resucitar para volverte a matar. Pero cuando se habla de la primera muerte, como leímos aquí, es la cesación ¿de qué? De vida. Moriste, dejaste de respirar, tu corazón dejó de latir, moriste. Pero cuando se habla de una segunda muerte, se habla de una segunda separación. Primera muerte, cesación de vida, separación del alma del cuerpo. Y esta segunda muerte es separación del alma y de Dios. O sea que en esta segunda muerte puede que o la veamos o no la veamos, dependiendo de cómo hayamos sido nosotros en el Señor. ¿Se entendió? Si nosotros no vamos a juicio, quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de redención ni salvación ni nada. El segundo juicio es la segunda muerte. Ahí es un juicio de condenación. Si van para lo que van para la segunda muerte, van para condenación. ¿Se entendió? O sea que nosotros no deberíamos de pasar por eso. Morimos en la primera muerte y después vamos a ser resucitados con Él. Al menos que en ese momento ya Cristo venga dentro de un ratico y nos vayamos con Él. ¿Se entendió? Seguro. Para finalizar, tercera muerte, la que la Biblia llama la muerte segunda, la segunda muerte, la que la Biblia llama muerte segunda, es la condenación al infierno por toda la eternidad, separado de Dios por toda la eternidad. La muerte fue la pena por haber pecado contra Dios en el huerto del Edén. Otros dicen que la muerte es un estado de tiempo donde hay una separación entre el cuerpo y el alma. El ángel de la muerte aparece como un agente o una persona enviada por Dios para tomar venganza en algunas ocasiones previstas por Dios. ¿Bajo quién está o por encima de quién está la muerte? El Señor. El Señor es el que tiene el control de esto. Amén. ¿Se entendió? De todo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.